buenos días o muy buenas tardes, mis estimados estudiantes. Bienvenido a nuestra clase virtual número 3. Y quiero decirte que este sistema lo vamos a emplear durante todo el periodo que yo los tenga que atender de manera virtual. El profesor Roberto Garrido, tu servidor, ha seleccionado el sistema de educación a distancia asincrónico y así continuaré todo el resto del año hasta que encontremos un mecanismo realmente confiable en que podamos ir al sistema sincrónico, es decir, vernos en vivo, y eso se va a lograr después que analicemos bien un reglamento que mandó el Ministerio de Educación, un reglamento disciplinario que ha enviado al Ministerio de Educación para que tengamos control de estas clases virtuales en vivo. Mientras tanto, nos vamos adaptando a todo este procedimiento. Vamos a mantener estas clases virtuales así, en el sistema asincrónico. Disculpe, acaba de pasar un automóvil y no esperaba esto, en el sistema asincrónico. Entonces, ¿qué clase virtual vamos a tocar en esta oportunidad? Recuerden, vamos a hacer un repaso por el módulo en 4 bloques de contenido. En este caso, el primer bloque vamos a darle un pantallazo, una revisión al bloque de coronavirus. Así que esta sería nuestra clase virtual número 3 y ese va a ser el tema que vamos a tocar en el día de hoy. Hola chicos, buenas tardes. Espero que se encuentren bien y que estén disfrutando de todos los videos tutoriales que he estado dejando en la página web de Educaline, que corresponde al curso de Ciencias Naturales de séptimo HIJKL, que me corresponde a mí, el profesor Roberto Garrido Domínguez, presentarle a ustedes. En esta ocasión, tal como lo indicamos la semana pasada, tenemos un tutorial para esta semana que corresponde del 3 al 7 de agosto, un tutorial que hace un repaso general de lo más significativo que debemos saber acerca del COVID-19, que realmente es el nombre de la enfermedad. La COVID-19 es el nombre de la enfermedad. El nombre real del virus que se ha descubierto que transmite esta enfermedad o provoca los síntomas de esta enfermedad, se le ha dado el nombre técnico de SARS-CoV-2. Él no se llama COVID-19. La COVID-19 es la manifestación del conjunto de síntomas y el síndrome, es decir, el conjunto de síntomas, el síndrome, que se da en los pacientes que por primera vez fueron contagiados y diagnosticados en China. Acuérdate que esto se originó en China y los diagnósticos iniciales se hicieron allá y se diagnosticó fundamentalmente el problema como el síndrome de una enfermedad respiratoria, o sea, un contagio viral que provocaba un síndrome o un conjunto de síntomas que estaban vinculados a imposibilidad de respiración, a bloqueo respiratorio y otro más. Pero poco a poco se ha ido descubriendo que realmente el virus, el SARS-CoV-2, es un virus que invade particularmente células de tejidos, vamos a decirlo, tejidos en crecimiento, que son los epitelios. Entonces, los epitelios son los tejidos que envuelven todos los órganos del cuerpo, envuelven musculatura. La primera capa son epitelio, por eso se llaman epi por encima, telio del tejido, ¿verdad? Entonces, por eso se le llaman así, epitelio. Entonces, todos los epitelios, el virus ataca particularmente ese tipo de células. ¿Por qué razón? Porque este tipo de células tienen unos receptores en la membrana celular que le permiten al virus engancharse a través de las espinas moleculares, porque no son espinas como las que vas a encontrar en un arbolito de limón, por favor, ni en un puercoespín, ni en el erizo de mar.
no se refiere a ese tipo de espina. Se le da el nombre de espina porque los científicos utilizan nombres comunes en forma análoga, como analogía. Por ejemplo, órgano. Hay un órgano que es el que tocan en el instrumento musical, pero órgano también se refiere a la estructura política de un estado, como órgano legislativo, órgano ejecutivo, etc. Así que son palabras que se denominan polisémicas, que tienen más de un significado la misma palabra. En este caso, órgano son las estructuras internas que tiene nuestro cuerpo, que están constituidas por capas y capas de tejido. Entonces, estamos claros que estos epitelios están recubriendo todos los órganos, particularmente el tracto respiratorio tiene mucho epitelio, el tracto digestivo, así que por eso que el virus también ataca el epitelio del intestino delgado, provocando el conjunto de serie de síntomas que tienen que ver con descomposición del tracto intestinal, que provoca la diarrea, vómito y todo lo demás. Bueno, poco a poco vamos a saber de esto. Vamos a ver, en esta ocasión vamos a ver un video. Vamos a hacerte un repaso rápido de todo lo que explica el video. Y en esta ocasión yo no tengo palabras clave. Del mismo video y de la presentación que vas a ver ahora, que es una presentación en PowerPoint, pero grabada en formato de video, ahí van a aparecer datos clave que, como siempre, te voy a dejar el quiz de asistencia con el cual te vas a ganar fácilmente un 5 que se va a acumular en tus notas de apreciación. Quiero decirte bien esto. Fíjate que ya estamos en la tercera semana desde que se reiniciaron las clases. Bueno, a partir de esta tercera semana ya estamos autorizados a recoger notas, y las primeras notas que yo voy a recoger, así de fácil como esta, tan fácil como es, y seguirán siendo fáciles por lo menos este trimestre, son las notas de apreciación. Recuérdate que el 17% de tus notas de apreciación dependen del quiz de asistencia, de que veas los videos, cumplas con el quiz de asistencia, y también depende del tiempo que vas a pasar dentro de mi página, porque a mí se me queda registrado ese tiempo. Lo estuve revisando antes de ayer y me percaté que tengo estudiantes que han estado hasta 4 horas en mi plataforma, en mi página de EducaLine. Así que eso es muy satisfactorio. Vamos a convertir ese tiempo en otra evaluación, o quizás ese tiempo lo convierta en puntos extra para sumárselo al examen trimestral. Acuérdate que yo no voy a hacer examen trimestral, yo voy a hacer exámenes mensuales o pruebas mensuales, y todos esos chicos y chicas que están cumpliendo con su deber, que están haciendo las actividades, que están utilizando el tiempo apropiadamente para ir a la plataforma, a esos chicos les vamos a sumar, por supuesto, puntos extra cuando hagan esos exámenes mensuales. Muy bien, seguimos aquí. Entonces vamos a ver, así es como evoluciona el coronavirus en el cuerpo humano. Vamos. Así es como evoluciona COVID-19 en nuestro cuerpo, vea. El COVID-19 pertenece a la familia de los coronavirus. De los identificados, 6 se contagian a humanos, causan resfriado común y los brotes de síndrome respiratorio agudo grave y de Oriente Medio. El nombre coronavirus se debe a las agujas en forma de corona que sobresalen de su superficie y que les permiten adherirse a nuestro organismo. Contagio. Este virus entra al cuerpo por la nariz, boca o los ojos. Se une a las vías respiratorias a través de las células que producen una proteína llamada AC2. Reproducción. Al fusionarse con la membrana celular, libera su material genético, conformado por más de 30.000 letras de longitud. Esto permite su reproducción. Las copias del COVID-19 se ensamblan y transportan a los límites exteriores de las células del cuerpo. Propagación. Antes de morir, cada célula infectada libera más copias del virus. Cuando el cuerpo detecta al agente externo, se activa el sistema inmunitario y aparecen las reacciones de defensa como la fiebre. Si el organismo sobrereacciona al tratarse de un virus respiratorio, ataca a las células pulmonares. Esto podría causar síndrome de dificultad respiratoria aguda o la muerte. La transmisión del COVID-19 es muy simple. Al toser o estornudar, una persona con el virus expulsa gotículas que permanecen activas hasta 3 días después. Por eso es importante mantener distancia social
y llevar hábitos de higiene personal y la limpieza de superficies y objetos de uso común. Al lavarnos las manos, por ejemplo, el jabón rompe la burbuja lípida del virus, lo que facilita que su estructura se despegue de nuestra piel y al contacto con el agua, al virus se lo lleva a la corriente. Para Imagen, Daniela Martínez. ¿Qué te pareció esta presentación del video? Interesante. Entonces vamos a hacer un repaso general de lo que en este video se tocó como la parte más importante. En primer lugar, el COVID-19, la enfermedad del COVID-19 provocada por el SARS-CoV-2, no es el único coronavirus que hay. Ya hay otros coronavirus más, muchos más. Y de estos coronavirus hay informes. Unos informes dicen que hay 7 que causan enfermedades, otros informes dicen que son 6. Entonces, como puedes ver, en esta serie de coronavirus no solamente invaden a el ser humano, también podemos encontrarlos en especies de animales tal como tú lo ves aquí. Hablamos del camello, hablamos del murciélago, otra serie de reptiles. Están en una variedad increíble de animales. Entonces tenemos aquí los diferentes tipos de coronavirus. Acuérdate que se le llama corona porque tiene una corona particular, tiene una coronita particular de espinas moleculares, porque no son como las espinas de un árbol de limón. Así que vamos quitándonos esa idea. Son espinas moleculares o prolongaciones de moléculas de polisacáridos y proteínas que se llaman glucoproteínas, que le permiten unirse a los receptores celulares que le facilitan la entrada al virus a la célula. Entonces hay diversos tipos de coronavirus. Está el SARS-CoV, que fue el primero, que espero no equivocarme, tuvo que ver con el síndrome respiratorio mediterráneo. Y así hay otra serie del síndrome respiratorio que también se generó un caso en Arabia Saudita y cosas así. Una pequeña epidemia en Arabia Saudita, pero se controló bastante rápido. Entonces, como puedes ver, tal como lo dice aquí en la parte superior donde está el escrito, el nombre de coronavirus sube porque esta familia de virus tiene una corona de espinas moleculares microscópicas en su superficie que le permiten fijarse o engancharse a tejido del organismo, tal como tú lo ves aquí. Entonces, este que está aquí es el receptor, y ese receptor está aquí en la membrana celular, ¿lo ves? Espero que se esté viendo mi cursor. Confío en que la grabación va a salir con el movimiento de mi cursor, en que atrapa esta membrana celular. Tiene aquí pues la presencia del el receptor, y este atrapa al virus y le facilita la entrada a la célula como si el receptor estuviera atrapando una molécula de proteína que necesita para que la célula sobreviva. Acá bien vemos cómo la membrana celular de la célula, valga la redundancia, va envolviendo al virus para hacerlo entrar dentro de la célula por un proceso que se llama envaginación. Es envaginado e introducido dentro de la célula. Vamos entonces a la siguiente. Aquí vemos otra imagen clarita donde aparecen los receptores de la membrana celular, unen las agujas de la proteína de SARS-CoV-2 a la membrana celular. Esto que está aquí, que tú ves aquí, es un simbolismo, una analogía, es una representación simbólica de cómo es la membrana celular de la célula, que está formada por 2 capas de lípidos, de ácidos grasos particularmente. Bueno, eso más adelante en tu curso de Ciencias Naturales o Biología, si sigues el bachillerato en Ciencias, o aunque sigas el bachillerato en Humanidades, hay precisamente en estos bachilleratos una materia que se llama Ciencias Integradas. Ahí quizás vuelvan a tocar ya en un nivel de décimo, qué sé yo, 11, 12 grados. Bien, vamos a continuar. Entonces, este receptor es una proteína que se le llama AC2, tal como lo puedes observar aquí, y él atrapa parte de las agujas del virus. El virus penetra en la célula e inmediatamente al penetrar en la célula
Como puedes ver en esta otra imagen, es atrapado por el receptor, el AC2, penetra la célula y luego en la célula el virus rompe su cubierta de grasa. Él no tiene membrana, él tiene una cúpula de grasa, una burbuja de grasa que lo envuelve. Eso se rompe y ¿qué sale al interior de la célula? Lo que sale al interior de la célula es la molécula de ARN que le sirve para replicarse al virus. El ARN es una molécula de ácido nucleico que determina código genético. Para el caso del virus, él tiene su código genético establecido en esa molécula. Entonces, como dice aquí, el contagio que puede ser por boca, nariz y los ojos. Entonces, la proteína AC2 que está en la membrana de la célula facilita que los virus entren a ella y este es el reproductor. Dentro se va a reproducir. Aquí tenemos otra imagen, aquí está el virus, aquí está sin la cubierta de grasa que lo envuelve y obviamente que aquí está el RNA o ARN o ácido ribonucleico que va a salir al interior de la célula, que es el material genético que utiliza el virus para infectar la célula y hacer que la célula haga miles y millones de copias de él. ¿Qué pasa? La célula, después de estar llena de copias del virus, muere, se rompe y todos estos virus van a invadir entonces nuevas células. Una de las cosas que se mencionó en el video es que algunas de las reacciones de defensa del sistema inmunológico se van manifestando con la aparición de fiebre. La persona infectada tose, estornuda, expulsa gotículas que contienen el virus y estas gotículas y los virus permanecen activos hasta 3 días en el ambiente, es decir, en superficie, si cayó en el mostrador de un supermercado, una barrotería, bueno, ahí van a estar por 3 días y de manera activa. Y fuera de eso pueden caer en tu rostro, en tus lentes, tú puedes hacer contacto con ellas al tocar esa superficie y te vas a llevar las gotitas más pequeñas que un granito de azúcar. No las ves, pero te llevas ahí, puedes llevarte hasta 10.000, 100.000, 50.000 virus en una de esas gotitas. Así, mira, esto es lo que se ha dicho, la diferencia entre la transmisión de microgotas o por el aire. El aire tiene partículas que flotan en ella. Voy a minimizar mi cámara para que veas, pero estas deben medir menos de 5 micras, mientras que las gotículas todavía miden más de 5 micras. Bueno, para no enredarte con esto de las micras, vamos a pensar que estamos hablando de 5 pulgadas, para que tú tengas un poquito más de referencia, pero unas pulgadas súper microscópicas. Y acá hablamos de más de 5 pulgadas. Entonces, ¿qué resulta? Las gotitas no pueden flotar en el aire porque su peso es muy, muy grande. Peso molecular es muy alto. El mismo virus es un virus que tiene 200 nanómetros de longitud y eso hace que sea un virus muy pesado, su masa sea muy, muy elevada y tiende por sí solo, tendría a caer a las pocas horas de haberse emitido en el aire, pero él no va solo, nunca va a flotar en el aire solo, siempre va a flotar en el aire en caso tal de que esté flotando, es a través de estas gotículas, pero estas gotículas tarde o temprano caen al pavimento, al suelo, al mostrador de un establecimiento comercial, en la mesa de tu casa, si contagiaste y estornudaste en tu casa, bueno, va a caer en cada una de esas gotículas, van a caer en eso. Por eso es que se exige un nivel de limpieza muy elevado. Entonces, aquí hay otro ejemplo, por eso es que se pide un distanciamiento mayor de 2 metros. Al principio era de 1 metro, pero se comprobó que una persona al estornudar puede enviar gotículas a un máximo de 1.5 metros, por lo cual se estableció que la distancia reglamentaria debía ser de 2 metros. Esas son las razones científicas y reales por las cuales se piden las cosas. No están basadas en el capricho de un ministro o una ministra de salud. Están basadas en la auténtica y verdadera razón de fundamentarlo científicamente.
Entonces, aquí vemos otra de las medidas que es distanciamiento social. Pero mira, y en todos los países pasa lo mismo. Este no es el metro de Panamá, este es un metro de otro país. Pero observa cómo todas las personas van con su mascarilla, pero este caballero de aquí, él dice, no, yo no tengo que ver nada con eso, no le tengo miedo a contagiarme. Pero si él se contagia y él es un asintomático, es decir, persona que no va a tener síntomas de ninguna clase, él va a llevar el virus consigo y nunca se va a enterar de que porta el virus y se lo va a transmitir a las personas cada vez que se toque la nariz, si estornuda, porque simplemente hay un cambio de temperatura, porque los cambios bruscos de temperatura nos hacen estornudar, o hay un olor penetrante en el ambiente, él estornuda y en ese estornudo expulsa el virus al exterior. Entonces aquí de las medidas que se han insistido hasta la saciedad, y la verdad es que si tenemos tanto contagiados es porque no se ha cumplido con las medidas de higiene, y por otro lado el gobierno no ha hecho lo que tenía que hacer en cuanto a estudios, pruebas diagnósticas de hisopado, aislamiento del que estaba contagiado y realmente darle un aislamiento verdadero. Si está en su casa, llévale recursos para que se sostenga. Si va para un hotel, atiéndalo como si estuviera en un hospital de 5 estrellas. No lo dejen ahí tirado simplemente y a ver qué le pasa, si los síntomas aumentan o no aumentan. Esto no podemos estar jugando con la vida humana como si estuviéramos jugando a la lotería. A ver, ¿te salvas o no te salvas? ¿Eres del rebaño del 80% que no le va a pasar nada, o eres del rebaño del 20% que vas a tener síntomas de graves a críticos? Bien. Aquí vemos lo que te decía hace un instante, el jabón, las moléculas de jabón vienen aquí, rompen perfectamente esa capa del virus, de la cubierta de grasa, la rompen, y donde rompen el jabón entra y destruye el ARN o ácido ribonucleico del virus. Mira, toda la célula, el punto, parece mentira, pero el punto más delicado de una célula o un virus, que no son células, las bacterias son células, de las bacterias para arriba, de la bacteria en adelante, en términos de escala de agrupación de seres vivos, las bacterias son el organismo más simple, que son células. Pero ellas son células, no tienen núcleos verdaderos y son llamadas, por eso, y lo veremos después, células procariotas. Entonces, desde allí en adelante sí son células, tienen membrana celular, tienen citoplasma, su ADN está regado en el citoplasma, pero no tienen un núcleo verdadero. Pero los virus no son células, no tienen organelas celulares, carecen de muchas cosas que una célula tiene. Así que él no tiene membrana celular, tiene una cubierta de grasa. Entonces, esto se elimina y el jabón ataca el RNA. Pero si yo agarro una célula tuya o una bacteria o una célula de una planta o una célula de un animal y logro abrirla, lograría microscópicamente abrirla con un sistema, un bisturí ultramicroscópico que se usan con los microscopios electrónicos, y le agrego jabón a esa célula, también se le destruye su ADN y su ARN. ADN, que es ácido desoxirribonucleico, que para nosotros es el que porta el código genético de herencia. Para las plantas, los animales, ya sea vertebrados o invertebrados, nuestro código genético está almacenado en ácido desoxirribonucleico, o sea, ADN. Para estos virus y otros seres, algunas bacterias, no todas, su código genético está establecido por medio del ARN, o sea, ácido ribonucleico. Pero no nos vamos a meter en eso, ese es asunto más adelante. Te vas a enriquecer cuando llegues a 9º grado y todas estas cosas las vuelvas a repasar. Ya verás, tú vas a ser, o ustedes, ya sea damas o caballeros, chicas o chicos, ustedes van a ser unos tremendos estudiantes, porque esta generación va a darle valor y riqueza a lo que es el autoaprendizaje, aprendizaje autónomo, como esto que estamos buscando aquí, que se logre un aprendizaje autónomo. Y además de eso, yo sé que ustedes de aquí en adelante ya no van a esperar que les den cuerda, muñequito de cuerda, ric, 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 estudia, ric, 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 a la tarea, ric, 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 el muñequito de cuerda o la muñequita de cuerda. No, señor. Aprender, porque para eso tenemos un super cerebro, uno de los mejores cerebros, mejor dicho, el mejor cerebro para cuestiones cognitivas, es decir, razonamiento, lo tenemos los seres humanos. Para otras cosas, por ejemplo, un cerebro que puede detectar en la noche, moverse en la noche y detectar por medio de un sonar, ¿ya? Un sonar,
una especie de radar basado en sonido, sonar, detectar objetos y poder moverme como se hace en los murciélagos. Eso no lo podemos hacer nosotros, pero eso lo pueden hacer los murciélagos porque tienen ese super cerebro para trabajar de noche y orientarse de noche con el sonar. En la cual nuevamente te damos aquí la imagen de cómo están las moléculas. Mira, estas son las moléculas del jabón, que también están hechas de ciertos ácidos grasos. Los jabones se hacen con grasa y sales minerales, y esa grasa y esas sales minerales van pues que destruyendo esa cubierta del virus, la burbuja que lo protege. Rota esa burbuja, pues el RNA es cosa destruida. Entonces vamos. Bueno, chicos, en esta oportunidad vamos a ver un segundo video. Así ataca el coronavirus al cuerpo humano. Procedemos entonces a mirar este video y desde luego sé que a ustedes les va a fascinar, les va a gustar esta presentación. Así que procedamos pues a ver este fantástico video. En sus etapas iniciales, se podría confundir el COVID-19 con un simple resfriado. Y efectivamente, sus síntomas iniciales se asemejan a un resfriado, pero eventualmente podría escalar y ser más grave. Te contamos todo lo que debes y necesitas saber sobre el COVID-19. La OMS entregó las cifras oficiales sobre la incidencia del coronavirus. El 80% de los casos confirmados por laboratorio fueron de leves a moderados, el 14% fueron graves y el 6% fueron críticos. Las estadísticas reflejan que los casos leves de este virus pandémico no son como los que genera un simple resfriado. Todo, menos necesitar oxígeno, te pondrá en la categoría de leve. Sin embargo, los síntomas seguirán siendo severos. Si clasificas a un paciente como caso grave, necesitará oxígeno suplementario. Si su situación es crítica, se manejará como una insuficiencia respiratoria. Ten en cuenta que la sintomatología, el tratamiento y el pronóstico dependen de la severidad de la infección en cada paciente. Te contamos qué sienten los pacientes en cada etapa, dependiendo de la gravedad del COVID-19 en sus organismos. Si tuviste exposición al coronavirus, el primer síntoma se manifestará hasta 2 o 14 días después. Podrías tener síntomas relacionados a gripes o resfriados. Existen casos en que los pacientes presentan náuseas, vómito, dolor abdominal y diarrea. Estos síntomas podrían aparecer días antes de los problemas respiratorios. Debes entender que los síntomas gastrointestinales no siempre se presentan en los pacientes. El COVID-19 es una enfermedad respiratoria, lo que quiere decir que la mayoría de pacientes que la padecen solamente tendrán afección en sus vías respiratorias, ya sean altas o bajas. Cuando el coronavirus ingresa al tracto respiratorio, durante los primeros días genera daño a los cilios, los pelos encargados de limpiar las vías respiratorias de mucosidad y agentes infecciosos. Si las células se infectan, pueden morir y desprenderse, lo que aumenta los desechos y ocasiona la incapacidad del cuerpo para mantener los residuos fuera de los pulmones, los bronquios y la tráquea. Posteriormente, se genera mayor inflamación, lo que causa que no quede tejido sano y dificulta la difusión del oxígeno en los pulmones. La inflamación ocasionada sería responsable de la tos seca, característica del COVID-19. Además, sería la explicación del por qué se genera falta de respiración. Otro de los síntomas que se podrían presentar en estadios tempranos es la fiebre. Igualmente, en esta etapa los pacientes podrían desarrollar fatiga, molestias en la garganta, migraña, malestar en las articulaciones, secreción nasal y escalofríos. Día 5 de la enfermedad. Las personas contagiadas con el virus y que tengan enfermedades preexistentes podrían desarrollar dificultad para respirar. Por lo general, los pacientes tardan hasta 7 días en acudir a un centro hospitalario. Cuando son casos leves, estos síntomas suelen desaparecer rápido.
Sin embargo, se observó que cuando los casos pasaban de moderados a severos, se evidenciaba neumonía, lo que aumentaba la probabilidad de que el caso fuera mortal. El tiempo de recuperación para estos pacientes podría ser de unos pocos días a semanas. Sin embargo, en algunos casos graves y críticos, los síntomas pueden escalar a un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Las primeras evidencias científicas suscitaron que quienes morían a causa del nuevo coronavirus lo hacían dentro de los primeros 14 a 19 días. Las personas que le ganan la batalla al COVID-19 salen del hospital aproximadamente después de 2 semanas y media. Sin embargo, los casos más críticos suelen tener una recuperación más larga, 3 meses en promedio. Un aspecto a tener en cuenta es que una vez el paciente se encuentre en periodo de recuperación, sigue siendo un foco potencial de infección. El personal médico será el encargado de determinar el momento en que estos pacientes ya no son un riesgo. En este momento, aún no existe vacuna contra el COVID-19. Por esta razón, el método más efectivo para evitar el contagio es no exponerse al virus. Recuerda, el nuevo coronavirus es de fácil propagación y se transmite entre las personas al toser y estornudar. Sigue las recomendaciones de la OMS. Lávate las manos e implementa el aislamiento social mientras se controla la pandemia. Realiza los procesos adecuados de asepsia y desinfección de los objetos de uso diario. También limpia y desinfecta todas las superficies. Recuerda, protegernos del coronavirus es tarea de todos. Extraordinario video, así que vamos a continuar con la presentación y vemos el resumen de lo más relevante que se ha tocado en este video. ¿Qué tal, chicos? Sensacional el video. Bueno, vamos a pasar rápidamente el resumen de lo más relevante, que precisamente en este resumen de lo más relevante, de donde yo voy a sacar las preguntas, todas de selección múltiple, o una cantidad van de selección múltiple, la otra de verdadero y falso. Sencillito, nada más hay que apretar un botoncito para elegir la respuesta correcta. Tengo que felicitar, y en el próximo video lo voy a hacer, felicitar a los estudiantes que sacaron 28 de 30, 30 de 30, porque hicieron un buen trabajo. Déjenme decirle, hay personas bien responsables y tienes que comprender. Cuando tú entras a tu página en el curso de Ciencias Naturales, vas a encontrar algo que se llama planificación semanal. Ahí es que está todo el contenido de las tareas, actividades que tienes que realizar por semana, que parten con el anuncio. Siempre hay un anuncio. Después del anuncio viene la planificación de la semana. Le haces clic y empiezas entonces a abrir todo lo que está dentro de la planificación semanal, o sencillamente haces clic directamente a la primera actividad que ya está activada. Acuérdate que tú tienes que hacer la primera para que se te active la segunda, y luego hacer la segunda para que se active la tercera, y la tercera para la cuarta. Eso se llama prerequisito. Yo lo estoy dejando así para que ustedes hagan su trabajo completo, es decir, ver los videos, analizar, contestar y todo lo demás. Y por eso estoy haciendo pruebas, por así decirlo, diagnóstica de si viste o no viste ese video, si tienes clarito cuáles son las palabras o las respuestas clave al respecto. Porque se supone yo debo evidenciar que ustedes están dándole seguimiento a las clases. No solamente por el tiempo que tardan en la plataforma, sino porque ustedes hacen los trabajos. Y lo otro, no se estén pasando las respuestas, las claves uno al otro, porque el sistema está diseñado, o yo lo configuro, para que las respuestas siempre sean aleatorias, igual las preguntas. Así que a un muchacho, a un estudiante,
le puede aparecer la pregunta número 1 primero, pero al siguiente alumno le puede aparecer la pregunta 6 de primer lugar. O sea, ellas siempre van a hacer tanto las preguntas como las respuestas colocadas de manera aleatoria. Así que hagan las cosas formalmente, hagan las cosas como deben hacerse. No decepcionen a sus padres, familia, porque es muy triste que los papás sepan que de los 150 y tantos estudiantes que tengo yo, si acaso hay 20 que han cumplido con su deber, si acaso hay 20. Y hay una gran mayoría que ha tenido más de una hora de actividad, pero han tenido más de una hora de actividad, pero no han terminado de hacer los quizzes. Y son quizzes súper fáciles, porque te estoy dando la respuesta de los quizzes, están dentro de los videos. Si estuvieran en otro lugar está bien, pero no tienes que buscar nada en otro lugar, todo está allí. Vamos a continuar entonces. Vamos a minimizar mi imagen en la cámara, que como te dije la vez pasada, esto gracias a que el gobierno hizo el esfuerzo de darnos a todos, a ustedes y a nosotros los educadores, el famoso correo institucional de Meduca. Yo pude bajar en una de mis laptops, en una no, en esta sí, el Office 365 gratis. Y así tenemos en esta computadora y en la computadora de otra computadora que tenemos en casa, que también se está utilizando para estos fines educativos, también está el Office 365 habilitado. Y esto es gratuito. Y mira todo lo que permite el PowerPoint del Office 365, tener videos con la presentación escrita y tener en una esquina la cámara de la webcam filmándome a mí. Igual y una cosa que te quiero recomendar, practica Office 365 si puedes en tu tiempo libre. No estés perdiendo el tiempo, aprovéchalo, porque dentro de 10 años, cuando hagas una solicitud de empleo, entre 8 o 10 años, o te vayas a aplicar a una beca internacional, una de las cosas que primero te van a preguntar es que si tú manejas plataformas de digitales de medios de comunicación masivos. Y tú le vas a decir, sí, yo sé trabajar con Office 365, o cuando sea ese tiempo quizá va a ser un Office 486 o 520, quién sabe qué número va a tener, pero tú puedes decir, sí, yo sé trabajar en una plataforma de comunicaciones de masa, como es el Microsoft Teams, el Microsoft Office, etcétera, etcétera. Aprovecha que como nunca en este país, óyeme bien, yo tengo 63 años de edad y en septiembre cumplo los 64. Como nunca se había dado en este país. Ahora hay oportunidades de estudio a nivel nacional e internacional por medios digitales como nunca se había dado. Oportunidades increíbles para todas las edades, incluso hasta para tus padres que quieran tomar algunos cursos en administración de empresas y todo lo otro. Hay una gran cantidad de oportunidades. Entonces hay que aprovecharla, porque esa es la parte, digamos, la cara un poquito más alegre de este problema de la pandemia, de estar restringidos y ubicados en nuestros hogares, pasando la cuarentena, no sé, ya se me olvida la palabra correcta, pero metidos a todos encerrados en casa. Y esta es una forma en que yo, por lo menos de mi parte, la he aprovechado. Y me he metido a aprender de todo, Microsoft Teams, Facebook Live, Facebook Groups. Me he metido a aprender de todo. Google Classroom, Google Meet, Jitsi Meet, Zoom. Bueno, ¿qué no he aprendido en este periodo? Así que contágiate, porque ¿qué podemos hacer? Irnos a jugar pelota al parque de béisbol, irnos a la piscina a nadar, irnos a la playa. Nada, eso es posible ahorita mismo. Así que el mejor entretenimiento que yo tengo en este momento es aprender. Créeme, estudiar y aprender. Vamos a seguir, minimizo mi cámara y proseguimos. Bien, aquí vamos a la transparencia anterior. Pasamos a la transparencia anterior. Ok, parece que no me permite ir a la transparencia anterior. Pero bueno, vamos aquí. Náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, dolor de cabeza, fiebre, dolor corporal, pérdida del olfato y gusto. El virus destruye los cilios, pelos de las células de la mucosa del tejido pulmonar, como lo había explicado, y esto hace que esas células mueran ahí mismo y se acumule su desecho dentro de las vías respiratorias. Inflamación en los pulmones no permite que las células pulmonares tengan oxígeno para distribuirlo al resto del cuerpo.
Entonces, síntomas al inicio: fiebre, fatiga, molestia en la garganta, migraña, malestar en las articulaciones, secreción nasal, escalofrío. Casos leves de síntomas desaparecen rápido, en cambio los síntomas moderados a grave pueden aparecer neumonía. Casos críticos requieren 3 meses para recuperación. Casos moderados se recuperan del periodo de hospitalización luego de 2 semanas y media de asistencia en esos centros hospitalarios. Creo que la transparencia que me salté hablaba del porcentaje de casos leves, que son 80%, los casos moderados son 16% y los casos que van de grave a crítico son el 4%, de moderado a grave 16% y de grave a crítico 4%. Vamos entonces aquí: pacientes en periodo de recuperación pueden seguir contagiando, claro, porque todavía tienen el virus, y hasta que no se certifique por hisopado, que ese virus ya no está allí, y por la prueba de antígenos, de que la serológica, o sea, la prueba serológica para decir si ya tú tienes anticuerpos. Si tú tienes anticuerpos, significa que creaste anticuerpos y combatiste el virus. Solamente el personal médico puede decir si un paciente ya no tiene riesgo de infectar, así que no le dejas comiendo el cuento a nadie de que yo tengo un amigo que hace la prueba y cobra bien barato. Puro cuento. No te van a hacer ninguna prueba, te van a agarrar, meter un palillo con algodón en la nariz y a los pocos días te van a decir que ya estás libre de coronavirus y todo lo demás, y resulta que no te han hecho ninguna prueba. Así que no caigas en esas trampas. No existe vacuna desarrollada totalmente y hay algunos proyectos, por lo menos en Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, China y en la India. Gracias por tu atención y ya sabes, te espero en la próxima clase virtual. También vamos a tener este método, una presentación de PowerPoint, y en la próxima clase espero llevarme la grata sorpresa de que han cumplido con su deber. Voy a cambiarle el título a las planificaciones. Ya veo que no pueden decir planificaciones, deben decir de tal fecha a tal fecha. Por ejemplo, la de esta semana va a decir, y las otras le voy a cambiar la configuración, voy a editarle y cambiarle la configuración. Van a decir 3 al 7 de agosto. Tareas y asignaciones de la semana están aquí. Hacer clic para que usted entienda que ahí es que están almacenadas todas sus actividades y que no tiene que andar buscando dónde el profesor me dejó el documento, dónde me dejó nada. Todo está allí en esas planificaciones. Muy bien, nos vemos y será entonces, chicos, hasta la próxima clase virtual.